Desde la invasión de Rusia a Ucrania, se escucha ruido de sables por todo el mundo. La guerra es omnipresente e incluso uno de los bastiones más importantes del pacifismo está empezando a tambalearse. Ante la amenaza china, Japón anunció recientemente una ambiciosa estrategia de defensa. La seguridad de Japón está empeorando a un ritmo sin precedentes. Estamos explorando todas las opciones para fortalecer nuestra capacidad de defensa, sin reservas, incluida la ampliación de nuestra capacidad para atacar bases enemigas. La política de seguridad de Japón cambió súbita y radicalmente, pasando de ser una nación pacifista a desarrollar capacidades de contraataque con misiles Tomahawk de Estados Unidos. La paz solo se mantiene mediante un equilibrio de poder. Rusia ha atacado a Ucrania. Sería un error pensar que nada nos afectará porque no tenemos ejército ni bases militares. Esos tiempos ya han pasado. Esta nación insular planea aumentar su presupuesto de defensa en un 60% hasta 2027. Con esto, Japón tendría el tercer presupuesto militar más alto del mundo, solo después de Estados Unidos y China. Y eso pese a ser el único país del mundo que renuncia explícitamente al derecho a hacer la guerra en su constitución. Entonces, ¿qué pasó con su pacifismo? Japón sufrió tanto por la guerra que renunciamos por completo a ella. No deberíamos volver atrás en el tiempo. El 6 de agosto de 1945, yo tenía 6 años. Iba de camino a la escuela cuando vi 2 aviones. Y cuando miré hacia arriba, me alcanzó un enorme destello de luz. Instintivamente levanté el brazo para protegerme el rostro. Por esto sufrí quemaduras en la frente, el brazo y el cuello. Solo tuve estas quemaduras porque estaba a 2 o 3 kilómetros del epicentro de la bomba atómica. En el epicentro mismo no se encontraron ni siquiera los huesos de las víctimas. Todos mis compañeros de la escuela murieron. Soy la única que sobrevivió. Hiroshima fue la primera ciudad que resultó prácticamente destruida por una bomba atómica. Fue el cruel clímax de la Guerra del Pacífico, no menos terrible que la guerra que devastó Europa. En la primera mitad del siglo XX, Japón invadió gran parte de la región del Pacífico. El emperador Hirohito, aquí inspeccionando las tropas, ordenó el ataque de la base estadounidense de Pearl Harbor. Cuando el equilibrio de poder se inclinó a favor de Estados Unidos, envió a sus pilotos kamikazes. Unos 3 millones de japoneses murieron en esta guerra, casi 200,000 en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los japoneses desarrollaron entonces una profunda aversión a cualquier acto de guerra, dando origen a un conocido símbolo de paz. Las grullas de papel se consideran amuletos de buena suerte. Se dice que las grullas viven hasta los 1000 años. Sadako Sasaki era una niña de mi escuela. Era 4 años menor que yo.
Recibió la radiación cuando solo tenía 2 años. A los 12 años se puso gravemente enferma. Los médicos del hospital le dijeron que si hacía 1000 grullas de papel, se curaría. Cada día Sadako hacía más de 1000 grullas, pero su deseo no se cumplió y murió. La historia de Sadako Sasaki se ha conservado como un símbolo de paz. Pocos días después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y posteriormente sobre Nagasaki, el emperador Hirohito anunció por radio la rendición de Japón. Los japoneses nunca habían oído la voz de su emperador. La gente lloraba y estaba conmocionada. Esto explica por qué de un día al otro pasaron a considerar la militarización de Japón como un error. Tras la guerra, odiaban todo lo relacionado con el ejército. El antimilitarismo predominante encaja con la agenda de las potencias victoriosas. El comandante en jefe de las fuerzas de ocupación estadounidenses, el general Douglas MacArthur, quiere desmilitarizar el país y darle forma a un nuevo Japón. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. En nombre del personal de la base aérea de Yokota, es un honor darles la bienvenida al Festival de la Amistad entre Japón y Estados Unidos. Tras la guerra, Estados Unidos ocupó el archipiélago japonés durante 7 años. Incluso hoy siguen teniendo allí una fuerte presencia. Este festival brinda la oportunidad de hablar con algunos de los más de 50,000 soldados estadounidenses allí estacionados. Algunos de ellos se disfrazaron de superhéroes para la ocasión. Los estadounidenses creen que es su destino, que Dios le ha conferido a Estados Unidos un papel especial en el mundo. De modo que Estados Unidos se encuentra en una misión civilizadora para difundir sus valores. Los estadounidenses quisieron hacer de Japón un ejemplo de la superioridad del sistema estadounidense. Y al mismo tiempo, la población japonesa aprovechó las oportunidades que el destino les había brindado y apoyaron con entusiasmo muchas reformas estadounidenses de democratización y desmilitarización. El nuevo Japón, que surge tras el fin de la guerra, se basa en una constitución redactada por los estadounidenses en el plazo de 1 semana. El gobierno del país derrotado no tiene más remedio que aceptarla. El gobierno japonés intentó proteger al emperador porque éste simbolizaba la democracia al estilo japonés. A cambio de la protección del emperador, renunciaron a toda su soberanía, incluida la Constitución. El emperador Hirohito permanece en el trono a pesar de su implicación en la guerra, pero su papel se reduce a un aspecto meramente simbólico. La modélica democracia introduce el sufragio femenino, garantiza la libertad de prensa y permite la formación de sindicatos. Además, la Constitución de 1946 contiene un párrafo revolucionario, el artículo 9, que introduce el pacifismo impuesto por el Estado. Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Esto significa que, ateniéndose estrictamente al texto, se trata de una constitución pacifista que rechaza los medios militares. Y esto va también más allá de lo que establece la Constitución alemana.
La desmilitarización de Japón se basa en la protección estadounidense. El estado insular, que ya no puede luchar por cuenta propia, queda subordinado al poder de Estados Unidos, que en caso de ataque está obligado a defender el país. Los estadounidenses son vistos como una especie de guardaespaldas de Japón, de modo que su presencia no nos resulta extraña. Pero son muy ruidosos. Los aviones japoneses tienen prohibido sobrevolar la zona, pero ese es el precio que pagamos por nuestra seguridad. Incluso tras el fin de la ocupación estadounidense y de la independencia recuperada por Japón en 1952, el archipiélago siguió siendo un pilar importante del orden mundial estadounidense. El acuerdo de seguridad entre ambos países permite a Estados Unidos establecer bases militares en suelo japonés. A pesar de su pacifismo, Japón sirve a los estadounidenses como base para las guerras de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. A veces también se hace referencia a Japón como el portaaviones de los Estados Unidos en la región. Esto significa que Estados Unidos tiene un país donde poder estacionar una gran cantidad de tropas. De hecho, Japón es el país con la mayor cantidad de tropas estadounidenses en el extranjero. Y estas pueden actuar en toda la región en caso necesario. Agieren, falls es nötig wäre. Here in Asia, a narrow sea separates Japan and the free world from Soviet communism. En 1947, con el inicio de la Guerra Fría, Japón se alinea con Occidente. Documentales del ejército estadounidense muestran al país nipón como un importante baluarte contra la llamada amenaza comunista en Asia. Con el estallido de la Guerra de Corea en 1950, la Unión Soviética y China apoyan al norte, mientras que Estados Unidos da su apoyo al sur. Después de la victoria comunista en China en la Guerra Civil de 1949, Estados Unidos lamentó enseguida el artículo 9 de la Constitución, que prohibía la guerra, ya que en ese momento les habría venido bien que Japón se rearmara. Querían que Japón les ayudara a luchar en Corea. El entonces primer ministro japonés, Yoshida Shigeru, les hizo saber que tenía las manos atadas por la prohibición constitucional. Y de este modo, el artículo 9 se convirtió en una especie de ajo para defenderse de las exigencias del Drácula estadounidense. Los japoneses querían centrar sus escasos recursos en su reconstrucción económica. Como concesión a los estadounidenses, Japón crea en 1954 las Fuerzas de Autodefensa, una primera ruptura de la Constitución pacifista. Pero el país sigue fiel a su actitud minimalista. Japón renuncia a cualquier política de poder y se concentra en su recuperación económica. De este modo, a finales de los años 60, el país devastado por la guerra se convirtió en la segunda potencia económica del mundo. Alemania y Japón tuvieron dos grandes ventajas debido a sus estrechos vínculos con Estados Unidos. La primera es que tuvieron que gastar relativamente poco en su ejército. Y la segunda ventaja es que también pudieron recuperar la confianza perdida. Ambos países lo hicieron con mucho éxito. El desarrollo de Alemania y de Japón durante la Guerra Fría hizo que ambos se convirtiesen en las mayores potencias económicas de sus respectivas regiones. Japón se convierte en la voz de la paz y fuerza impulsora de la lucha contra la proliferación nuclear.
En cuanto a las armas nucleares, el país adhiere a 3 principios: no posesión, no producción y no importación de estas armas. Hiroshima se convierte en el centro de la lucha contra la devastadora bomba. Cuando el primer ministro japonés, Fumio Kishida, reunió allí a los jefes de Estado y de Gobierno del G7 en 2023, envió con ello una señal a Rusia que acababa de estacionar armas nucleares tácticas en la frontera con Ucrania. Desde esta ciudad marcada para siempre por la bomba atómica, nuestra generación debe seguir creando conciencia y trabajando incansablemente por un futuro sin armas nucleares. Detrás de la estricta postura de Japón se esconde un comportamiento contradictorio. A pesar de las insistencias de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, el país se niega sistemáticamente a firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares nos dio una esperanza increíble. Me sentí tan feliz cuando fue aceptado por la ONU en 2017 y sus iniciadores recibieron el Premio Nobel de la Paz por su lucha. Pero si ni siquiera Japón ratifica el tratado, ¿quién lo hará? Este es el único país en el que se utilizaron armas nucleares. Japón se enfrenta a lo que se llama un dilema nuclear. Esto significa que, por un lado, Japón persigue el objetivo de un mundo libre de armas nucleares debido a las trágicas experiencias de Hiroshima y Nagasaki. Pero por otro lado, debido a la tensa situación de seguridad en esta región, depende de la disuasión nuclear de Estados Unidos. De modo que Japón defiende el desarme nuclear, pero espera que en caso necesario, los estadounidenses hagan uso de esta arma definitiva en su lugar. Entretanto, incluso se escuchan voces en Japón que reclaman el desarrollo de sus propias armas nucleares. El país posee, además, una enorme capacidad tecnológica en el campo de la investigación nuclear. Como resultado de su rápido crecimiento, el Estado insular inició el uso civil de la energía nuclear en la década de 1960. La propaganda de la época pretendía utilizar la energía nuclear que tanto sufrimiento había causado a Japón para hacer progresar al país. Se lo llamó Dream Energy. Japón construyó decenas de reactores nucleares que proporcionan al país hasta un tercio de su electricidad. Sin embargo, esta industria produce un peligroso subproducto, el plutonio. En la actualidad, Japón cuenta con unas 45 toneladas, lo que lo convierte en uno de los países con mayores reservas del mundo. Aunque la mayor parte se reprocesa en Francia y Reino Unido, alrededor de 9 toneladas permanecen en suelo japonés, suficiente para fabricar cientos de ojivas nucleares. Es como si Japón ya dispusiera de bombas atómicas. Actualmente está en condiciones de construir por cuenta propia una bomba atómica como la que se lanzó sobre Nagasaki. Después de la primera prueba nuclear realizada por China en 1964, el entonces primer ministro japonés ordenó analizar en un informe confidencial los beneficios de desarrollar una bomba atómica propia. La conclusión fue que Japón saldría perdiendo con el proyecto. Si Japón desarrollara una bomba nuclear, estaría inmediatamente en la misma posición que Irán o Corea del Norte,
Japón no puede permitirse ser excluido de la comunidad internacional, de modo que es imposible que Japón desarrolle armas nucleares. Sin embargo, políticos nacional-conservadores en altas posiciones de liderato insisten en que Japón está técnicamente en condiciones de conseguir armas nucleares, como si quisieran sembrar el miedo entre las potencias nucleares de la región. También es un mensaje al aliado Estados Unidos para que mantenga su poderoso escudo nuclear sobre Japón. De modo que les digo a China, e incluso a Corea del Norte, Rusia y Estados Unidos, que tenemos la posibilidad y la capacidad de producir armas nucleares modernas. Así que, no nos amenacen. No jueguen con nosotros. Este tipo de declaraciones revelan la gran grieta entre los gobiernos conservadores, que están tentados a hacer de Japón una potencia nuclear, y la población japonesa, que rechaza esta posibilidad categóricamente. Durante décadas, el pacifismo de la amplia mayoría frenó todas las ambiciones militares. Pero el fin de la Guerra Fría supuso un punto de inflexión. En 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991 desapareció la Unión Soviética. La base de la alianza militar entre Estados Unidos y Japón, la lucha contra el comunismo, dejó de existir. Al mismo tiempo, una grave crisis económica puso fin a décadas de fuerte crecimiento en Japón. Tras estallar la burbuja inmobiliaria y especulativa a finales de los 90, Japón sufrió una crisis de identidad. La confianza en nuestra propia economía se vio sacudida y tras el fin de la Guerra Fría no estaba del todo claro a qué bando pertenecíamos. Después de la crisis de los 90, los nacionalistas japoneses recibieron un impulso. En el escenario político aparecieron personalidades con menos inhibiciones que querían ponerle punto final al periodo de posguerra, considerando que Japón ya se había disculpado lo suficiente. Los conservadores de derechas que habían gobernado Japón casi continuamente desde la década de 1950 defendían la opinión de que el país debía recuperar su lugar en el mundo. Les resultaba humillante que su constitución les prohibiera enviar tropas a la Guerra del Golfo en 1991. Al año siguiente, el Parlamento japonés aprobó que el país participara en las misiones de paz de la ONU en Camboya, Mozambique y Timor Oriental. Otra ruptura más del pacifismo impuesto por el Estado. En la década de 2010, Shinzo Abe, figura destacada de la derecha nacionalista, se esforzó por hacer de Japón lo que consideraba un país normal, que no solo pudiese defenderse por su cuenta, sino también enviar tropas al extranjero. La forma en que se comportan Japón y los japoneses debía ser maravillosa. Esta era la visión del primer ministro Abe de un Japón maravilloso y fuerte. Nadie respeta a quien no es capaz de defenderse a sí mismo. Bajo la aprobación estadounidense, el primer ministro crea un Ministerio de Defensa y autoriza a Japón a participar en intervenciones militares junto a Estados Unidos. Pero ante una población profundamente pacifista, debe renunciar a cambiar la Constitución. Para justificar el militarismo emergente, el gobierno japonés argumenta un dramático aumento de las tensiones en la región. Los videos de las fuerzas de autodefensa destacan la agresividad de los países vecinos.
Esto supone una inversión con respecto a la situación durante la Guerra Fría, cuando Alemania era el estado de primera línea del frente, por así decirlo. Pero si analizamos la situación de Japón, la seguridad del país se ha deteriorado significativamente en el periodo posterior a la Guerra Fría. Por ejemplo, desde principios de los 90, existen tensiones con Corea del Norte debido a su programa nuclear. Esto significa que es la primera vez que Japón se enfrenta a una situación en la que realmente se siente amenazado. Las constantes pruebas de misiles de Corea del Norte causan tensión en la región. Tras 6 pruebas concluidas, el país se convierte en potencia nuclear. En nuestra zona nos enfrentamos a 3 dictaduras. Una es China, la otra es Corea del Norte y la tercera es Rusia. Y las 3 tienen armas nucleares. Un poderoso vecino es particularmente preocupante para Japón. En 2010, la República Popular China desplaza al país como la segunda mayor potencia económica del mundo. China combina este fortalecimiento con grandes ambiciones. El presidente chino, Xi Jinping, reclama la mayor parte del mar de la China Oriental, ubicada al suroeste de Japón, incluida parte de la zona económica exclusiva de Japón. El conflicto entre ambos países se centra en las islas Senkaku. Este archipiélago deshabitado es administrado por Japón, pero reclamado por China, que lo llama Diaoyu. Quien tenga estas islas y opere desde ellas determinará gran parte del destino de esta región. Hitoshi Nakama, político nacionalista y pescador, zarpa periódicamente desde una isla vecina para defender la soberanía de Japón sobre las islas Senkaku. Quiero demostrar que incluso un solo ciudadano puede defender su patria. Según entiendo, no está prohibido pescar en nuestro propio territorio. La gente dice que estoy caldeando la situación. Actúan como si China no tuviese la culpa por sus intentos de posesión. El problema aquí es que es a mí a quien critican. La disputa adquirió una nueva dimensión en 2010, cuando un barco pesquero chino embistió, al parecer intencionalmente, un barco de la Guardia Costera japonesa. Dos años más tarde, el gobierno japonés compró parte de las islas Senkaku a propietarios particulares, lo que provocó en China fuertes protestas contra Japón. Desde entonces, la Guardia Costera china invade periódicamente las aguas territoriales japonesas. Se hacen llamar Guardia Costera, pero están bajo el mando del ejército chino. Comprueban continuamente cuánto pueden acercarse a nuestras islas. Con grabaciones como esta, el pescador político quiere mostrarle al mundo entero el peligroso juego al que juegan los barcos chinos. Siempre hay 2 o 3 barcos persiguiéndose en esta zona. Más alejado hay un buque militar chino. En el medio y más cerca de mí está la Guardia Costera japonesa. Los barcos japoneses expulsan a los chinos una y otra vez. La situación es bastante tensa, sin duda. Una vez que llega frente a las islas Senkaku, el pescador iza la bandera militar japonesa.
una débil provocación ante la presión de China. Actualmente Japón se esfuerza por evitar una escalada. Prohíbe a sus ciudadanos acceder a las islas. Solo los pescadores están autorizados a acercarse a las islas Senkaku. Para Japón se ha vuelto más difícil afirmarse ante China, pero la Guardia Costera está haciendo un trabajo fantástico. Y curiosamente, China también está haciendo todo lo posible por evitar enviar buques y aviones militares a la zona. Dicen que nos encontramos en una zona gris. Puede que no sea una guerra, pero tampoco estamos en paz. Es una situación grave, pero aún no ha llegado tan lejos como para involucrar al ejército. Critico mucho al gobierno japonés por cargarle la responsabilidad de una posible tercera guerra mundial a la Guardia Costera japonesa, que debe operar en esta zona. Esta no puede hacer nada por proteger su territorio. Aunque la Guardia Costera está en primera línea del frente, en una isla cercana a la Senkaku, los soldados japoneses también están en alerta. Japón inauguró su nueva base militar en Ishigaki. Esta isla pertenece al archipiélago de Okinawa, que incluye unas 160 islas paradisíacas. El archipiélago de Okinawa se encuentra directamente frente a las costas de China y de Taiwán y es el cuartel general de gran parte de las tropas estadounidenses en Japón. Desde 2016, el país nipón también ha construido allí sus propias bases. Setsuko Yamasato se manifiesta contra esta presencia militar semana tras semana. En total, unas 40 islas se convertirán en territorio militar. Hay muy pocas críticas al respecto. Nadie hace sugerencias alternativas a estas bases militares. La guerra se prepara en silencio. El número de pacifistas en esta isla es pequeño, pero están decididos. En lugar de sentirse protegidos por los soldados y los sistemas de defensa antimisiles de la base, temen que su isla se convierta en un objetivo. Hacemos un llamado a todos los jóvenes y padres jóvenes a unirse en nuestra defensa, por el futuro de esta isla. No queremos matar ni que nos maten. Para proteger a los habitantes de las ciudades, quieren sacrificar las pequeñas islas. Las bases militares están distribuidas uniformemente por las islas de Okinawa y forman una primera barrera contra las incursiones de las fuerzas chinas. Okinawa forma parte de la denominada Primera Cadena de Islas, ubicada frente a China, que se extiende desde Okinawa en el sur de Japón, pasando por Taiwán y Filipinas hasta Indonesia, todos ellos socios o aliados de Estados Unidos. En esta zona fronteriza entre China y el mundo occidental, se está librando una guerra de trincheras oculta. También estoy hablando con colegas chinos sobre el bloqueo de las respectivas áreas, para que ninguna de las partes tenga la estúpida idea de quitarle nada a la otra.
China utiliza la primera cadena de islas para evitar que los estadounidenses y los japoneses invadan el área cercana a China. Y nosotros hacemos lo mismo, les impedimos acercarse. No tenemos que ganar, pero debemos evitar ser derrotados. Según los activistas, esta nueva base de las fuerzas de defensa japonesas no tiene como único objetivo disuadir a China de atacar a Japón, sino sobre todo satisfacer a su aliado estadounidense. Mientras Japón esté aliado con los estadounidenses, Estados Unidos será el cerebro y Japón su cómplice. Esto es inevitable. Los estadounidenses nos darán una palmadita en la espalda y nos dirán, buen trabajo. ¿Cómo pudo el pacifista Japón, que en realidad debía permanecer escudado detrás de la fuerza protectora estadounidense, terminar al frente de la confrontación con China? Las pretensiones del gobierno japonés tuvieron cierta influencia, pero también Estados Unidos impulsó la remilitarización del archipiélago. Desde que Japón se convirtió en una potencia económica, los estadounidenses le reprochan al país aprovecharse de su protección. El discurso pronunciado por Donald Trump en 2019 dejó boquiabiertos a los japoneses. Si alguien atacase a Japón, nosotros contraatacaríamos y emplearíamos todas nuestras fuerzas en la lucha. Nos implicaríamos porque estamos obligados a luchar por Japón. Pero si alguien atacase a Estados Unidos, Japón no tendría que hacer nada. Ese tipo de acuerdos no son justos. La protección incondicional proporcionada por Estados Unidos, la base del pacifismo japonés, comienza a tambalearse. A Japón siempre le ha preocupado si Estados Unidos realmente intervendría en caso necesario. Los estadounidenses han utilizado hábilmente esta preocupación para persuadir a Japón a un mayor compromiso militar. Para seguir disfrutando de la protección estadounidense, Japón cubre el 75% de los costos de las bases estadounidenses en su territorio, mucho más que los demás aliados de Estados Unidos. Y está aumentando su propio gasto en defensa para reducir lo que Estados Unidos tilda de carga. Hay potencias revisionistas como China y Rusia que intentan cambiar el sistema internacional. Y en ese contexto, Estados Unidos ya no es la potencia dominante que alguna vez fue, tanto desde una perspectiva militar como política. Esto significa que Estados Unidos depende mucho más que en el pasado de que sus socios y sobre todo sus aliados participen y apoyen el orden liberal internacional. Die liberale Weltordnung mittragen. En el enfrentamiento con China, que se perfila como el gran conflicto del siglo XXI, Estados Unidos exige el pleno apoyo de Japón. A menudo se utiliza una retórica que trae a la memoria los ecos de la Guerra Fría. Nosotros, las fuerzas estadounidenses en Japón, nos encontramos aquí en una estrecha zona de libertad. Y frente a esta primera cadena de islas formadas por nuestros aliados y socios, Corea del Sur, Japón, Filipinas y Taiwán, hay 3 regímenes autoritarios. Rodean a China por todos lados y quieren atacarnos. La Guerra Fría siguió a la Segunda Guerra Mundial. Fue Estados Unidos quien la desencadenó y nunca finalizó. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue solo la primera etapa, porque ahora continúan con China, en todos los ámbitos. Están iniciando una guerra mundial fría contra China. Quieren convertir a Japón en un país que vea a China como un enemigo y están convirtiendo a un país considerado pacifista en un país militarista. En diciembre de 2022,
El primer ministro Fumio Kishida anuncia la nueva estrategia de seguridad nacional que no pasa desapercibida. En resumen, nuestra defensa no es suficiente. Estamos tomando medidas urgentes y en un periodo de 5 años invertiremos 43 billones de yenes en nuestras Fuerzas Armadas, mejorando y fortaleciendo así fundamentalmente nuestra capacidad de defensa. Hasta 270.000 millones de euros en gasto militar durante los próximos 5 años. El presupuesto de defensa se incrementará de poco más del 1 al 2% del Producto Interno Bruto. Esto corresponde a la proporción de los países de la OTAN. La adquisición de armas ofensivas, entre ellas 400 misiles de crucero estadounidenses Tomahawk, pone en entredicho la estrategia puramente defensiva del país. Aunque hacía ya algún tiempo que se vislumbraba un replanteamiento de sus asuntos militares, fue la invasión rusa de Ucrania lo que hizo desaparecer los últimos restos del espíritu pacifista japonés. Lo que hizo Rusia en Ucrania nos hizo reflexionar sobre la realidad del mundo. No vivimos en el paraíso. Lo que ha cambiado la situación de forma decisiva no es el programa de misiles nucleares de Corea del Norte, aunque sí sea un factor. Tampoco la modernización militar china, que también es un factor. Pero esos dos factores ya existían los últimos 20 años. El nuevo desarrollo de acontecimientos relevante es que Putin ha demostrado la importancia de prepararse para lo inesperado. Putin ha creado condiciones que han despertado los temores y ansiedades del pueblo japonés y que ahora piensa, La guerra en Ucrania ha tenido una fuerte influencia sobre una población hasta entonces rotundamente pacifista. Por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría del pueblo japonés está a favor de fortalecer su defensa nacional. De pronto ven a China con mayor preocupación. Creen cada vez más en su amenaza de anexar Taiwán, si es necesario, por la fuerza. El este de Asia podría convertirse en la próxima Ucrania. Los japoneses con los que trabajo a diario ven a Japón algo así como Polonia, a Filipinas como Rumania, a China como Rusia y a Taiwán como Ucrania. Pekín prácticamente ha llamado a una movilización general contra Taiwán. En una demostración de fuerza alrededor de la isla en agosto de 2022, China disparó 5 misiles contra la zona económica exclusiva de Japón. Una advertencia al archipiélago vecino para que se mantenga al margen del conflicto. Yonaguni, la siguiente isla de Japón, no está lejos de Taiwán. La cuestión que no tardaría en surgir si se diese un conflicto con Taiwán es si Japón no se vería también involucrado, lo quiera o no. Precisamente porque si los Estados Unidos quisieran actuar militarmente, Japón asumiría el papel principal como punto de transbordo para organizar las acciones militares de los Estados Unidos. Y por lo tanto se convertiría en un objetivo para posibles ataques de China. Por primera vez, Japón clasifica a China como un desafío estratégico sin precedentes para la paz y la seguridad de Japón, y busca la solidaridad de los aliados de Estados Unidos en la región: Corea del Sur, Filipinas, Tailandia y Australia. De este modo, Japón se reconcilia con su hostil hermano y antigua colonia Corea del Sur. En 2023, el primer ministro japonés es recibido en Seúl con todos los honores, lo que unos meses antes hubiese sido inimaginable. Para muchos coreanos, Japón no se ha disculpado por sus abusos pasados.
Los coreanos tienen una relación muy emocional con Japón, que se remonta a la época en que la península era una colonia japonesa. Pero ahora la situación se ha relajado y los coreanos ven las cosas de manera más racional. Han comprendido que la cooperación entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se ha vuelto importante para ellos. La situación en Ucrania ha desencadenado una especie de nueva guerra fría. Ante este renovado enfrentamiento, el país del sol naciente se mantiene unido. Con un presupuesto militar ahora elevado, Japón se presenta como el aliado más importante de Estados Unidos en Asia. Y con su propio robustecimiento, viene también una imagen más combativa de sus fuerzas de autodefensa. A la entrada de la bahía de Tokio, la base naval de Yokosuka exhibe sus submarinos, sistemas de defensa antimisiles y buques. En la jornada de puertas abiertas, decenas de miles de visitantes se agolpan alrededor del arsenal de armas japonés. El cañón puede girar en todas direcciones. Eso de ahí es el radar. Entre otras cosas, Japón convirtió 2 buques de guerra en portaaviones. Esto significa que está en condiciones de alcanzar objetivos más allá de sus fronteras. Las fuerzas de autodefensa actúan cada vez más como un auténtico ejército, aunque oficialmente no se denominen así. Las fuerzas de autodefensa aparecen a menudo en la televisión cuando ocurren desastres naturales. Pero actualmente su atención se centra más bien en la defensa nacional. Y creo que en este sentido también podemos confiar en ellos. Contamos con ellos. La gente nos ve más bien como rescatistas que como buenos combatientes. Pero también somos muy buenos combatientes. El Festival de la Amistad en la base militar de Yokosuka también sirve como plataforma de reclutamiento. Una tarea sumamente importante que se asigna a jóvenes voluntarios. Creo que es fantástico porque ahora me siento en mejor forma física y también más fuerte que antes. Sí, eso es cierto. Nuestro trabajo es emocionante y diverso. Y podemos llevar un arma. ¿Son del sushi? Allí se celebra un evento sobre el tema Mi trabajo es la paz. Suena bien, qué honor. Cuento con ustedes. A pesar de la imagen positiva de las fuerzas de autodefensa, pocos jóvenes japoneses quieren ir al ejército. Las últimas cifras muestran que solo se recluta la mitad de lo deseado, lo que es extremadamente bajo. No son buenas condiciones, ni en términos prácticos ni materiales, para lograr el cambio de actitud hacia lo militar que desea el gobierno. Tan solo aumentar el presupuesto de defensa sin cambiar la mentalidad de la gente no será suficiente. La disminución de la tasa de natalidad también supone un problema para las fuerzas de autodefensa, y el miedo a una nueva guerra también disuade a muchos. Como el ejército japonés no es un verdadero ejército, no lucha. Pero debido al gran trauma y a la gran cantidad de víctimas durante la Segunda Guerra Mundial, tampoco quieren enviarlo a la muerte. Esto es evidente, por ejemplo, en Irak. Los japoneses participan en la eliminación de minas, pero están lejos del frente y de los combates. Continuamente exploran los límites de sus posibilidades, pero hasta la fecha, ningún soldado de las fuerzas de autodefensa ha muerto en combate. Después de 80 años de cultivar la imagen de una nación pacífica, Japón ya no parece capaz de hacer la guerra. Japón se encuentra ante una encrucijada. ¿Debería participar en la formación de bloques de poder o continuar con la diplomacia de cooperación regional cultivada durante décadas de pacifismo?
La comunidad empresarial y algunos académicos temen que una confrontación con China pueda amenazar la seguridad de Japón y dañar su economía. Japón actúa con mucha cautela porque China es su socio económico más importante. La futura prosperidad de Japón depende del desarrollo del potencial chino. Quizás en secreto estén mucho más preocupados, pero públicamente no quieren oponerse a China, porque China no va a desaparecer. Es la potencia en ascenso. Estados Unidos parece una potencia en decadencia. Entonces, ¿por qué atarse al barco estadounidense que se hunde cuando China parece estar en ascenso? En Hiroshima conocen muy bien el precio de la confrontación. Los sobrevivientes de la bomba atómica esperan una resolución del conflicto con China. Nos recuerdan que la diplomacia implica colaborar con naciones que no necesariamente comparten nuestros propios valores. Lo preocupante es que estamos creando un enemigo artificialmente. Me parece que a los países occidentales les gusta dividir el mundo en enemigos y aliados. Pero en Asia la gente tiene un pensamiento mucho menos polarizado. Aquí los límites son mucho más difusos. Y es precisamente en esta imprecisión donde puede prosperar la paz. El día del aniversario de la destrucción nuclear de Hiroshima, los niños siguen escribiendo sus mensajes de paz en linternas de colores. Pero a medida que las voces de los últimos sobrevivientes callan y el recuerdo de la guerra se desvanece, estas linternas de paz pueden empezar a oscilar peligrosamente.